Tutor, continuamos entonces con el segundo ejercicio que era sumar inductancias en serie y inductancias en paralelo, teniendo el usuario la opción de agregar o borrar el arreglo. Obviamente que en este caso no tenemos sino filas, entonces tenía la opción de borrar, tenía la opción de borrar, tenía la opción de agregar una inductancia o de borrar una inductancia. Entonces, ¿cómo hicimos este programa? Entonces aquí tenemos el diagrama de bloques. Entonces tenemos aquí el arreglo, que en este caso no vamos a tener sino filas. Bueno, podemos empezar por acá donde este arreglo lo inicializamos siempre en 0. Entonces cada que inicializamos el programa, entonces siempre se señaliza el arreglo con 0, o sea, empezamos con 0 inductancias sin haber agregado ninguna inductancia, y lo hacemos entonces con este bloque acá. Entonces creamos un arreglo que se va a llamar valor de las inductancias. Ahorita la primera función como tal es de agregar una inductancia y de borrar una inductancia. Entonces vamos a ver primero, bueno, todo esto está cerrado en un bucle while que lo podemos parar con los botones de stop. Entonces vamos a ver primero cómo podemos agregar o borrar una inductancia. Entonces, por ejemplo, aquí agregar una inductancia. Entonces tenemos dos variables locales, una que se llama valor de la inductancia y una que se llama indique el valor de la inductancia. Entonces utilizamos dentro de este case que funciona cuando le damos el botón OK acá, entonces lo hacemos con, de acuerdo, entonces aquí dice con crear un arreglo. Entonces tenemos el arreglo y le agregamos, entonces como dice muy claro en este índice, le agregamos un nuevo valor del elemento, y eso se lo cargamos al arreglo que hemos creado, que es valor de las inductancias. Podemos igualmente borrar una inductancia. ¿Cómo se borra la inductancia? Y de igual manera dentro de un case que funciona cuando entonces le damos al botón aquí OK. ¿Cómo funciona? Entonces se borra, entonces lo borramos a partir de aquí es como lo hacemos. Entonces lo hacemos con un delay from array. Entonces tenemos un array de n dimensiones, y entonces como lo borramos, entonces por aquí entonces le decimos que borramos, entonces con este 1 quiere decir que le borramos un arreglo, o sea el último arreglo que creamos, y entonces qué arreglo vamos qué número de arreglo qué número de índice del arreglo vamos a borrar. Entonces está dado por entonces aquí tenemos el valor de las inductancias, que es el arreglo. Aquí tenemos entonces el tamaño, aquí tenemos el tamaño del arreglo, y aquí ese es las filas que creamos, como el otro ejercicio, a partir de una función del arreglo. Entonces tenemos aquí el tamaño del arreglo, entonces vamos a decir que tenemos aquí, estamos en el índice, el tamaño del arreglo va a ser 5, pero como sabemos que nosotros siempre empezamos en 0, entonces 5 menos 1, entonces va a ser 4, entonces quiere decir que nos buscamos en el índice 4. Entonces en el índice 4 borramos ese arreglo y lo cargamos de nuevo en el valor de la instancia. Entonces ya no vamos a tener, por ejemplo, un arreglo de Q0, un arreglo de 4 varones en total, por así decirlo, sino que 3. Listo, bueno, entonces que era la otra función. Entonces ya vamos, entonces bueno, ya que podemos crear y borrar arreglos, entonces vamos a hacer lo que buscamos, que es el resultado de la sumatoria de las inductancias. Entonces aquí lo hacemos por medio de este elemento que suma
los elementos del arreglo, que los tenemos acá, suma los elementos del arreglo. Entonces tenemos, por ejemplo, 5 elementos del arreglo y suma todos esos valores acá. Listo. Después de ahí entonces hacemos las inductancias en paralelo, que es 1 dividido sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 2 sobre R3 más 1 sobre R4. Entonces esto siempre dentro del ciclo while. Entonces creamos un ciclo for. Ese ciclo for va desde las iteraciones i, que van desde 0 hasta el número de elementos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 elementos, entonces diría de 0 a 5. Entonces aquí tenemos valor de las inductancias, lo que cargamos siempre acá. Entonces este arreglo es, que me acuerde, no es un arreglo, es una función de arreglo, es una función del arreglo. Entonces es una función de es una función que tenemos de diferentes arreglos. Entonces aquí tenemos el índice del arreglo. Entonces aquí tenemos el número de elementos, que es n, en la parte de arriba, y en la parte de abajo entonces tenemos el índice, que entonces, que como sabemos siempre que pasemos en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, y aquí entonces dentro de ese ciclo for creamos un archive register, entonces, que está acá. Entonces vamos a tener el valor de las inductancias, lo vamos a tener acá. Entonces vamos a tener aquí 1 sobre R1 y lo vamos a sumar a esta interacción que tenemos aquí, que empezamos en 0. Aquí entonces vamos a tener sobre R1, va a retornar acá, después sumamos 1 sobre R2 y después todos esos valores le hacemos 1 dividido sobre la sumatoria de todo lo que hicimos acá. Y ya entonces en el panel frontal lo que vimos anteriormente. Entonces por ejemplo aquí indica el valor de la inductancia. Entonces por ejemplo vamos a hacer 5, entonces vamos a crear una inductancia con 5, vamos aquí a agregar, vamos a crear otra, por ejemplo otra de 8, entonces la sumatoria de ella es 16 y en paralelo entonces sería 4, que lo vemos acá. Tutor, buenas noches, muchas gracias, con Gustavo.